gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir hoy a los que estáis aquí presenciales, que oye, al final teníamos un poco idea de que este foro normalmente funciona más online, pero vemos a mucha gente aquí, con lo cual es una alegría, ¿no? Estamos en la nueva edición de las sesiones de Dialogues de Immune, un proyecto que Juan puso en marcha en plena pandemia en el año 2020 y que hoy está en su edición número 30. Por aquí han pasado ya casi 2.000 personas y hoy la verdad es que yo creo que con el tema que tenemos también ha despertado mucho interés y tenemos en inscritos casi 200 personas. Esto se está retransmitiendo a través de Zoom, a través de LinkedIn, ¿no? Y bueno, una gran mayoría, además también lo veo aquí en la sala, con lo cual me alegra, ¿no? Pues forma parte de ese tejido de mujeres emprendedoras, mujeres especializadas en el sector tecnológico, como también lo son las invitadas que tenemos aquí hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de tecnología y de geopolítica. Hemos titulado esta charla Claves para entender el nuevo orden global, pero bueno, hoy no estamos aquí solo para hablar de innovación, sino que vamos a hablar bastante de poder, como podéis imaginar, ¿no? Porque si la geopolítica ha sido siempre algo fascinante, pues hoy se ha complejizado mucho más. Las dinámicas son todavía menos estables de lo que eran hace unos años, ¿no? Antes medíamos la geopolítica en barriles de petróleo, ¿no? Esta mañana miraba y claro, el barril de Brent está ya por encima de los $100. La semana pasada el cuarto productor mundial de petróleo, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, salía de la OPEP, el principal cártel petrolero del mundo. Decía, medíamos la geopolítica en barriles de petróleo, se mide también en el control de rutas marítimas y creo que poco tendré que deciros lo rápido que está cambiando ese paradigma, ¿no? Y con el estrecho de Hormuz, que digamos que es la gran arteria, ¿no? Por la que pasa una quinta parte del petróleo y del gas mundial, pero también muchas otras materias primas, pues como sabéis sigue parcialmente bloqueada, ¿no? Andamos en una guerra interesante, ¿no? Y no solo a nivel geopolítico, sino también de relato, ¿no? Veía que esta misma madrugada ha dicho el presidente de Estados Unidos que ese proyecto Libertad que empezó esta misma semana, pues que de momento lo paran, ¿no? Que ha pedido Pakistán una nueva tregua ahí, con lo cual digamos que de nuevo ese alto el fuego, ¿no? entre distintas potencias, pues vemos la fragilidad que tiene. Y por último, ¿no? ¿Cómo se mide también, o cómo medíamos mucho la geopolítica? Pues la medíamos en capacidad militar y solo en lo que va de 2026 pues ya hemos visto la salida de Nicolás Maduro de Venezuela, hemos visto también esta operación, ¿no? Conjunta Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero a todo esto, que digamos es ya de por sí, si queréis, un caldo de cultivo geopolítico tremendamente interesante, se suma además algo mucho menos visible, pero igual de importante, ¿no? Que es la capacidad de cómputo, la capacidad para registrar patentes de inteligencia artificial, la soberanía sobre los datos. En definitiva, estamos asistiendo un poco a una reconfiguración del modelo digital que entendíamos y de una realidad hoy ya mucho más mediada por el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, en un mundo donde la tecnología es el nuevo campo de batalla, si queréis, de la influencia global, ¿no? Lo vemos con los centros de datos, por ejemplo, que han pasado a ser no solo objetivo estratégico, sino también objetivo militar. Pues España y Europa, ¿no? Nos enfrentamos un poco al reto de ser algo más que meros espectadores de todo esto, ¿no? De nuestro país y de nuestro continente. Se suelen decir tres cosas que yo quiero que sometamos hoy aquí a debate con nuestras tres ponentes, ¿no? Se suele decir que tenemos una altísima dependencia tecnológica de terceros, una grandísima capacidad regulatoria propia, ¿no? Y una limitada autonomía estratégica real, ¿no? Hoy vamos a debatir sobre esto y para eso paso a presentar a las tres ponentes que tenemos hoy aquí. Empiezo por mi izquierda más directa. Aurea Moltó, muchas gracias por venir. Profesional con más de 20 años de experiencia en política exterior, en geopolítica, en Unión Europea. Hoy como directora de Red Elcano. Comentábamos el otro día un poco fuera de foro que algo nos une porque también tiene una vinculación con el periodismo que empezó en la agencia EFE, pero ha sido muchísimas cosas, asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores, asesora en think tanks y diría que una de las analistas más lúcidas que tenemos en política exterior europea, pero también en América Latina, así que muchas gracias por venir, Aurea. A su lado, Eva Álvarez del Manzano, experta en ciberseguridad, presidenta de CSN, una asociación privada sin ánimo de lucro
lucro. Voy a decir las siglas por si alguien no la conoce, ¿vale? Cooperación Estratégica en Seguridad Nacional, que un poco tiene esa vocación, ¿no?, de unir lo público con lo privado, también con el ámbito académico más de las universidades. Ha sido jefa de seguridad y de medio ambiente en las estaciones espaciales de la NASA. Ahora estaba comentando también con ella que también tiene una especialización en formación en estrés en entornos de conflicto, con lo cual yo creo que un perfil muy interesante también para entender las amenazas, ¿no?, y las oportunidades que enfrentamos. Y al final de la mesa, ¿no?, en otra silla igual que yo, Adriana Hoyos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Consultora estratégica, consejera independiente y profesora del IE, con más de 25 años de experiencia internacional, especializada en economía de la inteligencia artificial, transformación digital, ecosistemas tecnológicos, mercados de plataforma y geopolítica, con lo cual creo que vamos a tener mucho de lo que hablar. Así que si queréis, lo que vamos a hacer es, nos damos unos turnos iniciales de palabras, ¿no?, para un poco, si queréis, situar un poco el estado de la cuestión. Luego sí que me gustaría que tuviéramos un debate lo más abierto posible, con lo cual participad cuando queráis. Y luego sé que hay posibilidad a través de online, tanto como aquí, si queréis hacer alguna pregunta, intentaremos reservar 5 minutos al final, pero bueno, sobre todo a los que estáis conectados desde casa o desde el trabajo, entiendo la gran mayoría, si queréis ir mandando los mensajes, Alessandro me echa ahí una mano. Pues si queréis, yo creo que para encuadrar la conversación, el último informe del Instituto Elcano, que además cumple 25 años, sobre España en el mundo, comentábamos el otro día, tiene dos conceptos que me parecen bastante claves, ¿no? Habla de dos cosas, habla de coerción y de vasallaje, ¿no? Y me interesan mucho los conceptos, ¿no?, en referencia a los estados. Dice que un poco la coerción son esas herramientas, ¿no?, regulatorias, económicas, tecnológicas, que al final sirven para presionar a otros países, ¿no?, pues desde sanciones, aranceles, no sé, control de estándares, ese tipo de cosas. Y el vasallaje, ¿no?, sería un poco pues lo que entendemos todos por ser un vasallo, ¿no?, la posición en la que quedan muchos estados que no tienen esa capacidad para liderar estratégicamente y que, por lo tanto, ante esa falta de autonomía, pues dependen de otros para garantizar el acceso, en este caso a la tecnología, pero también a muchas otras cosas. Yo, Aura, por empezar contigo, ¿no?, creo que casi la pregunta sería ¿qué margen de maniobra tiene la Unión Europea en este momento para evitar convertirse en un vasallo tecnológico de otras potencias que tenemos mucho más identificadas, sobre todo en tecnología, como pueden ser Estados Unidos, China o incluso otros gigantes asiáticos? Bueno, muchas gracias. Lo primero, Laura, gracias a Immune por haberme invitado a este coloquio, que además, me parece especialmente importante y atractivo que sean mujeres, que me pongo en contacto con mujeres líderes en sus sectores para hablar en este caso de tecnología y geopolítica. También decir que yo, sobre todo, soy una observadora del mundo. Llevo muchas décadas ya observando, interesándome y estudiando también las dinámicas internacionales. He tenido mucha suerte, además, de trabajar siempre al lado de grandes analistas y de expertos de verdad. Yo me considero una observadora muy afortunada, además, de poder observar el mundo al lado de verdaderos expertos. Entonces, no me definiría yo como una gran experta. Bueno, para entrar en el tema, entras directamente ya digamos, con la pregunta que después de estos debates sobre la tecnología y la geopolítica, o el factor tecnológico de la geopolítica o del escenario geopolítico actual, podríamos terminar realmente con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea tiene el margen de maniobra que le da su poder en distintas dimensiones, su poder económico, su poder político, su poder militar. Claro, el poder de la Unión Europea en todos estos ámbitos está ahora mismo limitado. Es más, lo que es más, digamos, lo que es más contradictorio, está autolimitado por ella misma. Porque la Unión Europea, aunque hablamos de la Unión Europea como un todo, es cierto que la Unión Europea son 27 países. Y para aterrizar en las distintas dimensiones que hemos hablado, del poder económico, el poder político y el poder militar, en este caso, y luego podemos hacer también la derivada del poder tecnológico, pues está autolimitado porque no es único. En el poder económico tiene mucho poder porque tiene toda la influencia y toda la capacidad que le da
el mercado único, un mercado de más de 400 millones de personas, con un alto nivel adquisitivo, con países con una potencia industrial y de innovación muy importante, que en cualquier caso sistemáticamente año tras año va quedando atrás en los rankings internacionales, con sistemas educativos muy potentes, con un estado de bienestar que, digamos, da mucha seguridad en nuestras sociedades. Entonces, en el poder económico, ¿somos un actor económico importante? Sí, por supuesto que somos un actor económico importante porque ese poder nos lo está dando nuestro mercado único, pero un mercado único que, como vemos y como sabemos, pues no está completo. También hay muchas limitaciones internas, incluso hay muchas barreras entre los propios Estados miembros. Y bueno, no vamos a desgranar ahora lo que ha sido, digamos, los dos grandes temas, ¿no? De los que llevamos más de un año hablando. Hace casi 2 que se presentó el informe Letta y va a hacer también 2 que se presentó el informe Draghi. Y precisamente son 2 informes donde se señala realmente las limitaciones al poder de la Unión Europea desde el ámbito constitutivo de su poder, que es el poder económico, ¿no? Cómo es necesario completar ese mercado único para de verdad ser un actor económico de peso. Si nos vamos al poder en el ámbito de la defensa, por ejemplo, pues somos 27 países con un gasto o un presupuesto o unas capacidades militares o un gasto, por ponerlo en el término concreto, de inversiones en defensa y de gasto en defensa, que se sitúan por el segundo y el tercero del mundo. Por supuesto, a muchísima distancia de Estados Unidos, que es el país que tiene el mayor ejército del mundo y el presupuesto más alto del mundo en defensa. Pero no nos situamos tan lejos de China, que sería el segundo. El problema es que cuando presentamos estos datos, estas cifras las presentamos agregadas. La Unión Europea, los 27, tenemos este presupuesto en defensa, pero eso no es real. La realidad es que son 27 presupuestos nacionales duplicados, fragmentados, con una falta de cooperación, de interoperabilidad enorme, con un montón de sistemas defensivos y militares diferentes. Esto cuando digo sistemas, y bueno, aquí hay gente que es mucho más experta que lo podrá decir, pero se traduce en que a lo mejor tenemos una diversidad enorme de helicópteros, de carros de combate, de aviones, de etcétera. Es decir, hay una pérdida de eficiencia enorme que nos limita el poder militar clarísimamente. Y además, en estos 27 ejércitos nacionales, 27 presupuestos para el gasto en defensa, pues también tenemos las dependencias de cada uno de estos países de quién les suministra ese equipamiento militar. Hay países como Francia, como Alemania, como Suecia también en parte, pero vamos, la realidad es que es Francia y Alemania, que tienen industrias de defensa más potentes, más consolidadas, que tienen sus propios sistemas. Pero hay otros países, entre ellos España. España también tiene una industria de defensa, bueno, no es comparable a la francesa o a la alemana, pero tenemos, ¿no?, una estructura. Pero dependemos de terceros para la compra de sistemas completos o de partes de los sistemas. ¿Fundamentalmente de quién? Fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, esto nos hace sumamente dependientes porque además en el sector de la defensa hay restricciones. Es decir, cuando tú compras un sistema, no eres libre de utilizarlo para todo lo que tu seguridad nacional lo necesitarías. Hay unas restricciones que el comprador te las impone en software y también en equipamiento. O sea, dónde puedes desplegar a tus aviones, a tus F-35, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro poder militar es oficialmente importante, pero realmente somos dependientes y tenemos un poder militar pequeño, o más que pequeño, diríamos, algo que lo hace todavía más evidente, que es que no podemos defendernos por nosotros mismos ante una amenaza externa. O sea, nosotros nosotros mismos no tendríamos capacidad de defendernos, por ejemplo, de una agresión en territorio europeo como la que estamos viendo en Ucrania. Entonces, poder militar limitado. Y el poder político,
Pues depende de la voluntad política y de muchas estructuras en el seno de la Unión Europea, para empezar, de cómo se toman las decisiones en la Unión Europea, qué políticas están comunitarizadas. La que más comunitarizada está es el comercio y por eso es donde nos da una capacidad de poder y de proyección de poder importante, pero en otros muchos aspectos, concretamente en política de defensa y en política exterior, son competencias nacionales. Con un poder de veto, por tanto, nos limita muchísimo nuestra capacidad. ¿Cómo se traduce esto a tu pregunta, el margen de maniobra de la Unión Europea? Pues aunque tendríamos un margen de maniobra grande, porque somos un mercado grande, porque tenemos recursos y tenemos dinero, nuestro margen de maniobra nos va en cuanto a que somos un actor, un cliente, digamos, de defensa importante y por tanto no solo es quien produce las capacidades de defensa, quien tiene ese poder, que desde luego lo tiene, sino quien los compra en los mercados potentes, quien los está comprando. Entonces ahí el poder que tenemos es en cuanto a nuestra capacidad de acceder a unos sistemas u otros, es decir, a poder decidir si vamos a optar por unos sistemas u otros. ¿Qué otro poder tenemos y nuestro margen de maniobra? Pues hasta ahora realmente donde estamos desempeñando nuestro gran margen de maniobra es en la regulación, es en nuestra capacidad de crear regulaciones muy sofisticadas, muy avanzadas, con un enfoque diferente al de las otras grandes potencias, un enfoque muy pro mercado, como es el caso de Estados Unidos, o muy a favor del Estado y del control estatal, como es el chino. En la Unión Europea tiene unos enfoques de regulación en todos los sectores, en este caso, por ejemplo, el tecnológico, orientado hacia los derechos, hacia la protección de los ciudadanos, hacia la preservación de nuestra seguridad y de nuestros datos, etc. Y aquí es donde estamos, y ya lo voy a dejar, es donde estamos ejerciendo nuestro mayor margen de maniobra en cuanto a lo que se llama el efecto Bruselas, nuestra capacidad regulatoria o nuestra capacidad realmente de que otras regiones y otros países adopten estándares regulatorios de la Unión Europea porque consideran que los protege mejor ante países más hostiles, como estamos viendo, y ante un entorno realmente de muchísima rivalidad. Y aquí, hasta ahora, la Unión Europea, digamos que sin tener ninguna de las grandes empresas tecnológicas del mundo, está siendo capaz de desempeñar un papel y de jugar con ese margen de maniobra que le dé su regulación. ¿Va a poder seguir haciéndolo sin ser uno de los mercados y sin ser uno de los actores que producen esas tecnologías que, sin embargo, la Unión Europea está siendo capaz de regular? Es decir, ¿hasta cuándo vamos a poder seguir regulando lo que no producimos? O una inversión donde no estamos siendo realmente líderes. Digamos que nuestro margen de maniobra en ese sentido ha sido más grande comparado con el poder real que hemos tenido en esos sectores, pero puede verse limitado, ¿no? Lo dejo aquí. Me hace gracia que me dijeras que casi te parecía como reflexión final, porque efectivamente esto que comentas de ¿no? Hasta qué punto tenemos capacidad para regular la innovación que no desarrollamos, para mí era casi un poco como la reflexión, que creo que también es un poco la reflexión de cierre, ¿no? ¿Cuál es el rol de Europa en este contexto? Que claro, yo que vengo del sector financiero y del sector banca, pues todo lo que dices me suena a lo que el informe Draghi nos ha dejado clarísimo, ¿no? Que al final es la falta de competitividad como mercado, ¿no? O sea que efectivamente para muchas cosas somos 27 economías operando y funcionando, pero pues a distintas velocidades, con distintas capacidades y bueno, me venía como muy a la cabeza esto de la falta de competitividad, que creo que no es algo que se refiera en exclusiva al ámbito financiero. Pues Eva, yo creo que ha quedado ahí casi votando, ¿no? Tú ves muy de cerca esa intersección entre tecnología y defensa, ¿no? Comentábamos antes que hemos visto cómo los cables submarinos, pero también los centros de datos son ahora objetivos militares, objetivos de sabotaje. El otro día leía también, ¿no? Que no debería sorprendernos, pero es cierto que mucha gente no lo conoce, ¿no? Microsoft, por ejemplo, es la segunda superficie más atacada de todo el planeta, solo detrás del gobierno de los Estados Unidos, y esto es porque es la que tiene mayor infraestructura, ¿no? de
de centro de datos, pero no solo eso, ¿no? Cuando hablamos de la, si queréis, de la intersección entre tecnología y defensa, también hablamos de empresas, y también es un tema que es súper de actualidad estos días, de empresas muy punteras en inteligencia artificial, como puede ser el caso de Anthropic, que imagino que a muchos os será familiar, ¿no? Que ha sido capaz de desarrollar un modelo de IA, Mythos, que bueno, aunque todavía no somos capaces nadie de explicarnos muy bien qué es, lo que sí que está claro, ¿no? Es que en cuestión de minutos, ¿no? Lo han frenado, es capaz de detectar vulnerabilidades muy serias en sistemas informáticos de organizaciones y de estados, ¿no? Que puedan afectar mucho a la seguridad nacional. Entonces, Eva, te pido si quieres una primera reflexión, si quieres, sobre tu visión global sobre esto, ¿no? También sobre ese escenario de ataques híbridos que tienen mucho que ver con la ciberseguridad, con lo físico, con la infraestructura crítica que supone disrupción de servicios, y dentro de eso un poco, ¿no? Hasta qué punto, que yo sé que tú trabajas mucho con el sector privado aquí en España, ¿no? Hasta qué punto el sector privado español es consciente de que su infraestructura digital es una pieza más, ¿no? Que juega en este tablero de conflictos híbridos a tantos niveles. Pues bueno, muchas gracias a todos, Simone, gracias Aurea, gracias Laura. Me ha gustado mucho tu exposición y estoy totalmente de acuerdo. Voy a dar otro punto de vista, más que nada por intentar ampliar no la visión porque tenemos la misma, pero sí contextualizar algunas cosas un poquito más optimistas para que veamos que España también hace algunas cosas bien. Lo que habéis señalado me parece fundamental porque ahora todo el mundo está de moda hablar de defensa por el tema de la guerra, por desgracia, y defensa ahora está de moda, pero defensa lleva estando toda la vida, menos visible, eso sí, y ahora todo el mundo quiere estar en defensa, ¿por qué? Por cuestiones económicas, porque al final cuando hay una guerra, pues hay quien se beneficia más por asuntos económicos, o sea, detrás de una guerra, pues el contexto geopolítico, geoestratégico y el tema económico, pues es fundamental, como habéis señalado. Pero voy a hablar del escenario, porque estáis hablando de ataques. Entonces, cuando se ataca más, cuando el grado de exposición es mayor, pues los ataques son mayores normalmente, porque lo que se tiene que proteger pues es más delicado. España, en realidad, dependiendo de la Unión Europea, eso sí, es de los mejores talentos que se tienen en ciberseguridad y somos de las potencias, en este caso novena, porque somos muy buenos en ciberseguridad. ¿Qué quiere decir la ciberseguridad? Pues todo el mundo decimos, jo, la ciberseguridad, tema de tecnología. Sí, pero la ciberseguridad también somos cada uno de nosotros. Y la seguridad nacional también somos cada uno de nosotros. Porque al final, cuando hay un ataque, hay que ver de dónde procede, quién es el actor, qué pretende, si es tema económico, si es tema reputacional. Entonces, todos tenemos que estar concienciados que la ciberseguridad y la seguridad nacional no son el Ministerio de Defensa, Ministerio Interior o asuntos políticos, sino que es responsabilidad de todos y que todos podemos hacer desde nuestro punto, ¿no? ¿Cómo? Pues concienciándonos que al final un ataque que puede parecer que es solo económico, pues puede llevar detrás otro contexto político o simplemente para daño reputacional o para por el tema de la desinformación, que Laura, el periodismo, bueno, aunque vienes de la banca y tal, pero el periodismo y los medios de información son muy importantes porque al final una guerra se puede perder por lo que uno dice de otros, ¿no? La batalla del relato. Entonces, estamos en todo tema de batalla, o sea, batalla ya no es un campo de batalla como con carros de combate, que sigue estando, pero hay otro escenario o campo de batalla que no tiene fronteras, que es el espacio. O sea, el ciberespacio no tiene fronteras y es lo difícil. Y quiero contextualizar algo que a lo mejor los que estáis aquí pues no lo tenéis en la mente, pero para que así vayamos aprendiendo un poco de la parte de defensa, que es la que más me toca. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que depende pues, de varios ministerios y de hecho Inmune tiene relaciones con INCIBE porque Muni está muy posicionada y es o sea, es un lugar importante para todo el tema de ciberseguridad y todo el tema de punto de vista tecnológico. Y luego tenemos otras CERTs que son, por ejemplo, el Mando Conjunto del Ciberespacio y el Centro Criptológico Nacional. Entonces, ellos nos cuidan. O sea, como así decir que es una parte tecnológica que nos protege. Unos son para observar, otros para analizar, pero el Mando Conjunto del Ciberespacio tiene algo añadido que los demás no tienen, que es que también pueden defender, o sea, de estos ataques. O sea, pueden atacar defendiendo.
queda un poco regular cuando se dice, porque la gente siempre piensa, jo, pero si atacas eres malo. No, no, hay veces que la mejor defensa es un ataque, pero tenemos al día muchísimos ataques de empresas, de países que nos sorprenderían. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro enemigo ahora, ¿quién es? Rusia, porque estamos en guerra, pero también hay otros países que nos atacan constantemente, que en cambio en el plano geopolítico y estratégico económico estamos haciendo alianzas continuamente. Y tenemos, por ejemplo, China. O sea, todo el mundo tiene relaciones con China, todo el mundo hace networking con China, pero si tú hablas en el campo de defensa y en el Ministerio de Defensa, China es un potencial complicado para el sector de la defensa. Entonces, al final, el mapa geopolítico y geoestratégico afecta, porque ahora estabais hablando, hace poco, todo lo que nosotros teníamos en la parte de ciberseguridad cuando íbamos a hacer análisis forense venía de un país que ahora está vetado, ¿no? Israel. Porque Israel ahora es el enemigo, pero por ejemplo yo he utilizado Cellebrite para temas de hacking ético y todo, y al final dices, bueno, pues como estamos hablando del tema de la soberanía europea, tenemos ese problema. ¿Por qué? Pues porque toda la industria depende de terceros, la cadena de custodia, si por ejemplo, como bien apuntaba Aurea se dice, ¿no? Es que me encanta tu nombre. Pues, ¿qué pasa? Estamos en zona de combate y de repente tenemos un carro de combate, para así hablar claro, es un tanque. Pero en el ámbito militar se dice carro de combate. Pues de repente se rompe y tenemos una pieza de un sitio, otra de otra, no está normalizado y contextualizado. Entonces, por eso está haciendo pues, proyectos y programas europeos para hacer que esto sea conjunto. Ahora yo invito a todas las empresas y las universidades a participar en proyectos europeos, en proyectos de la OTAN, en Horizonte Europa, en EDFs. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, que nos tenemos que llevar bien entre nosotros, y esto lo vemos en la industria. Una no quiere hacer un consorcio para ir a un proyecto porque resulta que le hace competencia en una cosa y en otra. Entonces, tenemos que empezar por casa, hacer que la unión de público y privado sea mejor con universidades, que se nos quiten los complejos, que España hace muchas cosas bien. Y, por ejemplo, el marco regulatorio, sí, a veces es un poco incoherente porque nosotros tenemos superórdenes y todo perfecto y luego en casa no tenemos industria, pero sí que ya estamos teniendo industria, sí que estamos teniendo ya concienciación y sobre todo saber que unir es importante. Como dice nuestro lema en la asociación, decimos unir es defender, cooperar es liderar. ¿Por qué decimos esto? Porque es necesario la unión para poder cooperar conjuntamente en la defensa y la seguridad nacional. Esa es un poco mi visión así de lo que habéis comentado, pero No, pero yo creo que muy completa. Te agradezco porque es verdad que he caído, que yo como a casi todos los que estáis aquí o a muchos de los que estáis aquí os conozco, yo a mí misma no me he presentado, pero efectivamente, y solo por dar contexto, yo trabajo mucho con temas de reputación por mi rol. El control si queréis, de la comunicación en el entorno digital, y me parece extremadamente relevante lo que estás planteando, Eva, porque al final lo que vemos cada vez más es que esos ciberataques o, si queréis, ¿no? los hackers operan de forma mucho más escalable, mucho más coordinada, y efectivamente el tablero es absolutamente internacional, ¿no? Es el mundo, y en este sentido volver a recalcar este punto que el talento que hay en España en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en el sector público como mucho y conozco bien en el sector privado, el capital humano que hay, y de hecho la vocación de otros mercados, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? Que es otro tema que ahora a lo mejor que con Adriana creo que podemos abordar, ¿no? El riesgo que tenemos de tener fuga de talento, ¿no? Hacia otros mercados que ciertos perfiles puedan considerar algo más competitivos. De la reflexión que hacías me parece extremadamente interesante, que has mencionado así China un poco por encima, pero me parece súper interesante, ¿no? Es que no quiero utilizar conceptos bélicos todo el rato, pero bueno, si queréis, esta pugna que está habiendo por el 5G, que el 5G es mucho más que el iPad que tengo yo aquí, ¿no? Es la infraestructura sobre la que operan en el campo muchas veces los sistemas militares, es la infraestructura sobre la que se mueve tecnología absolutamente puntera, y estoy pensando, por ejemplo, en los vehículos autónomos, también fundamentales, no en desarrollo civil, pero también en desarrollo de defensa, ¿no? Y bueno, que el tablero tiene verdaderamente muchísima complejidad,
complementar. Yo creo que nos va a complementar muy bien Adriana con su punto de vista, ¿no? Porque efectivamente la geopolítica es un poco el punto de base que estamos tomando, pero la nube, la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Son un poco las piezas con las que ya no se juega el futuro, se está jugando el presente. Sí, dime, perdona. Perdona, que se me ha olvidado contextualizar algo que igual os va a venir bien ahora para las futuras conversaciones. Sí, que ahora está de moda la tecnología dual, porque ahora decir que llevas armas o que haces torretas de armamento, que por cierto en España somos muy buenos en eso y exportamos muchísimo y África tiene casi todas nuestras torretas de armamento, eso no se dice porque políticamente queda mal, pero hemos de decirlo. Y ahora está muy de moda la tecnología dual, todo lo que se pueda usar en el contexto militar para usar en el civil y en el civil para el militar. Y disculpad, ya os dejo paso. No, pero bueno, que era un poco el punto este de lo que, ¿no? Que yo lo ponía en el ejemplo de sistemas militares con 5G, pero pues eso, ¿no? Pensaba en vehículos eléctricos porque me parecía como un uso muy, muy claro híbrido. No, decía que la Comisión Europea se ha puesto un poco como objetivo para 2030, ¿no? Que el 75% de las empresas, y como aquí hay mucha gente del sector empresarial, ¿no? Utilicen ya servicios en la nube, pero es verdad que hay incidentes con relativamente, si queréis, relativa frecuencia, ¿no? Que nos recuerdan nuestra fragilidad operativa. Pues pienso por este pasado otoño que hubo un problema en uno de los servidores en Estados Unidos, pero que afectó a Europa. Hubo problemas con servicios bancarios, cosa que conozco bien, con servicios operativos. Recuerdo además que era un día, esto ya casi en el punto, si queréis, de la anécdota, pero era un día importante porque salían entradas para un montón de conciertos importantes y recuerdo que en España hubo particular lío, ¿no? Porque se cayeron los sistemas y yo creo que es un buen recordatorio, ¿no? De que esa dependencia de alguna manera nos pesa. Adriana, tú te leía durante el fin de semana un artículo que has publicado recientemente en el IE, que me gusta muchísimo el título, ¿no? Porque es Europa se siente bien y ese es justamente el motivo por el que no lo está, que me parecía muy interesante, ¿no? Yo creo que Aurea lo ha introducido un poco, pero estaría bien hablar, ¿no? de competitividad y de esos pues, factores objetivos que conocemos todos, de las 50 empresas tecnológicas grandes del mundo. Diría que menos de 10 seguro están en suelo europeo. ¿Cómo compaginamos, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo evitamos, ¿no? Que nos ciegue el espejismo de lo que sí que hacemos bien? Y estoy también de acuerdo con el punto de Eva, ¿no? Oye, somos líderes en estado del bienestar, creo que en talento tenemos un legado cultural e histórico impresionante. Yo creo que Europa tiene mucho que decir en la conversación, pero ¿cómo hacemos que esto que sí que tenemos, no nos sesgue de las cosas en las que por falta de competitividad podemos quedarnos un poco atrás, si queréis, rezagadas un poco en este debate? Pues gracias por la invitación, Juan, gracias por la invitación a estar aquí. Me encantó la intervención de ustedes. Es muy europea, pero muy interesante y no, y estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Quisiera tomar una cosa que dijiste tú, de que Europa es líder en regulación. Y yo creo que eso no es nada de estar tan orgulloso porque creo que ha sido uno de los problemas que ha tenido Europa para perder competitividad y productividad. Es importantísimo, claramente, que haya un equilibrio. O sea, no estoy diciendo cero regulación, porque estamos viendo cosas que hace un año no eran tan asustadoras de la inteligencia artificial y hoy en día lo son. La semana pasada esto no ha sido, digamos, muy notorio en Europa. Yo tengo 3 pasaportes, entre esos americano, español y colombiano, y trabajo mucho con Estados Unidos, en este momento con la administración. Y hay cosas que aquí simplemente no se mencionan o no salen o no interesan, ¿no? Pero la semana pasada el presidente Trump estaba volviendo a analizar, retomar algunos de los puntos que había desregularizado de inteligencia artificial para volverlo a hacer. A mi manera de ver, y esto es un tema para estar muy orgullosos en España, yo creo que el español más importante del mundo en temas, o sea, a nivel de cuánto impacta en el mundo, creo que es un señor que se llama Darío Gil, que es el director de inteligencia artificial de la Casa Blanca, y por él pasan absolutamente todas las decisiones y el presidente es absolutamente respetuoso de lo que opina Darío. De hecho, Darío viene de trabajar con la administración Biden, aunque les parezca a todos muy raro. El presidente Trump ha viajado mucha gente, y es de verdad, el Departamento de Estado, que viene de la administración anterior. Pero lo que es importante aquí es, Europa no se está viendo a sí misma, ¿no? Hay una parte del artículo que pongo, Europa no está leyendo el, la reunión, ¿no? Not reading the room. Y esa es mi opinión, es una humilde opinión,
creo que en Europa hay cosas espectaculares, aspiracionales para el mundo entero. O sea, el estado de bienestar no exagerado, porque a mi manera de ver están sobreendeudados por estar exagerando un estado de bienestar que no tienen cómo pagar. Pero sin duda alguna, por ejemplo, el mejor sistema de salud pública del mundo está en países europeos. Y yo creo que a mi manera de ver el mejor es el español. Hicimos unos estudios para la administración Trump de cuáles eran los mejores sistemas de salud públicos para hacer un poco de benchmarking, porque el americano es un poco desastre en ese sentido. Y el España, llegamos a la conclusión que el español, para que no se sigan quejando, porque los españoles son quejicas profesionales, tienen el mejor sistema de salud público del mundo. ¿Ok? Dicho eso, yéndonos al tema de cómo se está moviendo la geopolítica, la política, que no hemos mencionado, yo sé que es un tema álgido, pero es importantísimo. Pues, todo el tema, digamos, tecnológico ya no es una opción. Hace 5 años era, ay, sí, ¿tienes ChatGPT? Ah, chévere, ¿no? Es súper interesante. Hoy en día creo que la inteligencia artificial, que va mucho más allá de los LLMs, de los Large Language Models, es una cosa en la que estamos inmersos y de la que no creo que nos podamos salir si queremos ser algo, digamos, importantes en la discusión, ¿no? Si usted se pone a ver de los 10 LLMs relevantes, que hay 3 en China, uno en Francia y el resto en Estados Unidos, los chinos, por temas de ciberseguridad, la gente le da miedo usarlos, con toda la razón a mi manera de ver. Pero las compañías importantes en tecnología, desafortunadamente, Europa tomó una decisión, no sé por qué, creo que es más de política pública, de no jugar el juego, teniendo todas las herramientas para hacerlo. Hay una sola compañía que es verdaderamente importante a nivel tecnológico en Europa, solo una. Se llama ASML, es holandesa, de semiconductores, pero ya hay conversaciones de los americanos de comprarla, ¿ok? Mistral, que es el LLM francés, ya la mitad del capital es americano. Y hace un par de semanas tuve la oportunidad de dar una charla en una empresa que yo no conocía y quedé alucinada de lo increíble que se llama ITP Aero. Es una empresa española, sí, digo española, de geografía. Producen el 60% de los motores de los aviones de defensa del mundo, de Europa, perdón, y el 40% de los motores de los aviones del mundo, de los aviones comerciales. Pero, ¿de quién es la compañía? 72% Bain Capital, CEO americana. O sea, entonces yo digo, un momentito, ¿qué significa ser europeo y qué significa competir? Entonces, estar en territorio europeo desafortunadamente no está mostrando que eso es ser europeo, porque el capital es americano. En muchos de los casos, por ejemplo, en Alemania, SAP, ¿no? La compañía líder, tecnología, 50% de capital americano. Entonces, yo sé que sueno crítica y quiero serlo, porque yo vivo en Europa y quiero que Europa entienda que se está quedando irrelevante a nivel voluntario, ¿no? Si pensamos cómo se mueve la inteligencia artificial en la economía, vemos que lo primero es la energía. O sea, Jensen Huang, el fundador y CEO de NVIDIA, tiene una tarta muy interesante que se llama la tarta, los niveles de inteligencia artificial que es. Y el primer nivel se llama energía, que básicamente es electricidad. Esto es una discusión muy larga, pero nos vamos a... ¿Qué es la que ha tomado Europa como política energética? A mí me parece un desastre. Y por eso están hoy en día, oh, Dios mío, crisis energética. Claro, apagan las nucleares. Resulta que yo creo mucho en las renovables, pero hay que hacer una cosa menos costosa, más masiva. Todavía no estamos listos para quitar todos los fossil fuels a mi manera de verlos, el petróleo, el carbón, o sea, en fin. Yo sé que soy contraria para el discurso europeo, pero lo veo como lo estoy hablando desde cómo se ve desde afuera Europa. Entonces, me parece que Europa se está viendo ahorita desde todas las aristas de los líderes mundiales como un bonito museo con una igualdad social envidiable, con todavía mucho por decir porque es la cuna de la civilización de Occidente, digámoslo, ¿no? Pero Europa ha permitido que pasen cosas que vayan en detrimento de ese Occidente, ¿no? De esa bandera de democracia, de libertad, de derechos humanos pues, que ha hecho que haya progreso, a mi manera de ver. Entonces, ese discurso, ¿dónde está? Los últimos 4, no, el último año no, hasta la administración Biden, nadie aquí dijo
que se perdió, por ejemplo, el patrón dólar en compra del petróleo, el petrodólar. Entonces, no es que los americanos estén bravos porque se quitó el petrodólar, sino que era la única forma de saber quién estaba planeando una guerra. Si usted puede comprar el petróleo desde cualquier moneda, usted no sabe quién está planeando una guerra. Y hoy en día es así. Eso se perdió durante la administración Biden. Se está tratando de recuperar. Ya Rusia ayer dijo, ok, yo estoy dispuesto en toda esta negociación con Ucrania, y a otros niveles. Estamos hablando de Irán, de Ucrania, de Somalia, de Venezuela. Esto es un tablero mucho más complejo. Ok, yo estoy dispuesto a comprar todo el petróleo y a venderlo en dólares. Ok, eso es un avance, porque otra vez vamos a tener un poco de control, de veeduría de Occidente de lo que está pasando. Entonces, otra vez, energía. Aquí el tema de la energía me parece que se han tomado unas decisiones de política pública donde de pronto no se proyectó el uso excesivo de la inteligencia artificial de electricidad. Es una verdadera locura y por lo que Estados Unidos y sus empresas privadas están empezando a hacer data centers en el espacio, donde el sol no se pone, donde no se consume la energía de la tierra, o sea, entonces ahí vamos a un territorio que es el tuyo, que es qué está pasando con la economía interplanetaria. Yo creo que Europa ni siquiera está en ese, mejor dicho, aquí yo no oigo en un solo telediario, se oye como ese loco de Elon Musk y ese rico hortera de Jeff Bezos, y uno es como, chicos, en serio, no pueden seguir mirando a Estados Unidos como el guiritaki, o sea, el guiri allá como horterita, porque no, no es así. Y así lo ven, lo siento mucho, y la gente del IBEX a veces se refiere a los americanos con una manera despectiva, empezando por la administración. Es que estamos hablando de asuntos políticos y, y discúlpame, pero por ejemplo, yo aquí no voy a hablar de política como Eva Álvarez del Manzano. Aquí vengo a representar pues una institución y por eso no hemos bajado a esto. Pero el problema es que estamos hablando de los políticos. Entonces los políticos al final son una secta. A ver, vengo de familia política. Mi tío fue alcalde de Madrid y nos robó. Qué raro. Pero, o sea, quiero decir, es que si nos representa solo la política, mal vamos, pero hay una industria detrás que no piensa igual que los políticos. O sea, que a veces el movimiento no es solo político y geoestratégico, es que detrás está pues la economía. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, a lo mejor no lo puedo decir abiertamente porque no es el foro y en otras no tanto, pero... ¿Por qué no es del foro, Eva? Porque no es el foro porque yo vengo representando una asociación, ¿entiendes? Entonces yo hay cosas que a lo mejor puedo decir que son incorrectas. Por ejemplo, para mí China es el enemigo y lo digo directamente. Eso sí, puedo tener amigos chinos, puedo ir a hacer cosas chinas, pero en realidad es el enemigo. Todavía no se ha declarado, pero es el que más nos ataca. Si lo dejamos así. Entonces hay cosas que no puedo decir. ¿Y qué tal los ataques de Irán, por ejemplo? Por ejemplo, a mí Israel me parece, he estudiado en Israel, he ido a formarme en Israel, tengo cursos de francotiradora, de cosas activas en Israel y me gusta y utilizo muchos productos israelíes y ahora decir que utilizar la Celebrite está mal visto porque políticamente no. Entonces quiero decir, ¿quién nos representa? ¿Estamos de acuerdo con quién nos representa? Tendríamos que empezar por ahí. Entonces yo... Pues no estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero en cambio la ministra de Defensa me gusta, y me gusta cómo lo está haciendo. Y tiene todo mi admiración y mi beneplácito. Gracias. Pero políticamente, a lo mejor no comparto cosas con ellos, pero que estoy totalmente de acuerdo y me gusta lo que dices y me encantaría poder hablar, que luego tomaré un café contigo. Entonces me gusta porque eres disruptiva y entonces estás poniendo la opinión pública como diciendo Europa, tal. Sí, pero yo sí, iba a me decir encanta. que hemos empezado diciendo que estábamos todos de acuerdo y tal, y que yo iba a decir, yo iba ahora a quitaros un poco el avispero, pero me parece que está fenomenal que haya matices. Y yo tenía apuntado, porque creo que lo sabrá, algunos temas que me gustaría sacar, algunos lo hemos mencionado un poco, ¿no? Que tiene que ver con esto de que Europa sea capaz de regular un poco la innovación que no genera, y ahí tenemos el AI Act, entre otras muchas cosas, pero me interesa mucho este punto de la energía y del rol que puede jugar España, que yo creo que tiene mucho que decir en esto, ¿no? Lo que parece bastante claro es que la revolución de la inteligencia artificial, antes que muchas cosas, y todo esto que siempre parece muy sofisticado de lo que hablamos cuando nos referimos a LLMs y a todo esto, pues fundamentalmente es poder alimentar servidores. Y tenemos en suelo europeo, tenemos el ejemplo de, yo creo que el país que históricamente hemos tenido casi siempre más como campo de pruebas
para este tipo de desarrollos tecnológicos, que es Irlanda, que Irlanda ha tenido durante varios años una moratoria sobre su capacidad para construir data centers. Pero es por su política pública de impuestos, no es por nada más. Sí. Irlanda lo ha aplicado fundamentalmente, ellos lo que argumentaban, y de hecho han tenido problemas tanto para el sector farma, que es por lo que ahora lo han retomado, como en el segmento de los semiconductores, ¿no? Y claro, todo al final tiene que ver con el altísimo coste de la energía. Doy contexto aquí porque estamos hablando de esto que la gente no tiene por qué saber, pero un centro de datos medio grande puede tener un consumo simultáneo de unos 200 megavatios, que eso es más o menos la energía que consumen de forma simultánea unos 200.000 hogares, o sea que verdaderamente sí que estamos hablando de costes grandes, ¿no? ¿Y por qué planteo esto? Más allá de que, por decirlo todo también, Irlanda acaba de sacar adelante un plan, acaban de dar luz verde a un plan para reactivar esto, ¿vale? Con lo cual van a volver digamos, a poner en marcha la construcción de centros de datos. Pero yo creo que aquí España tiene mucho que decir, y creo que esto es una pregunta para las tres, por distintos motivos, ¿no? Primero, porque su propia situación, si queréis, en el mapa ya lo convierte en un hub tecnológico, porque estamos conectados tanto con África como con América por cables submarinos. Creo que hay más de 30 cables submarinos que ya nos conectan con distintas partes. Segundo, tenemos suelo, que no es algo que tengan todos los países europeos. Y tercero, que esto también lo planteo para debate, pero hay energía, y hay energía relativamente, para los precios de Europa, relativamente barata, entre otras cosas por el gran empuje de las energías renovables, ¿no? Entonces, me gustaría, si queréis, esa reflexión, ¿no? ¿Me dejan acabar? Yo no acabo. Es que no he terminado. Dale. Entonces, estaba hablando que en la economía de la inteligencia artificial está la primera capa de la tarta, que es energía. Después está infraestructura, ¿no? Y en esa infraestructura, pues sí, Irlanda, un poquito de data centers, pero pues Europa tiene cero infraestructura tecnológica, cero. En lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías, en lo que está moviendo el mundo, lo que está moviendo la defensa, es bastante poca infraestructura tecnológica comparado con Estados Unidos y China. Y después vienen los modelos, que son los grandes modelos, especialmente los LLMs, pues otra vez, está Mistral y ya, no hay más. Y después está la aplicabilidad. Y ahí, si tú leíste mi artículo, yo trato siempre que critico de dar soluciones. Y yo creo que Europa es un gran campo de aplicabilidad positiva de la inteligencia artificial. Por ejemplo, todos estos grandes avances de descubrimiento de nuevos medicamentos, de detección de enfermedades, todo lo que sea lectura de patrones de la inteligencia artificial, creo que Europa sería un gran lugar donde se puede aplicar en la salud pública el tema de inteligencia artificial. Creo que se podría hacer una mejor cooperación entre los creadores, los dueños de estas infraestructuras, de estos modelos. Hay una cooperación que yo creo que está por hacer. Vamos. Ah, pues qué bien. Yo puedo decirte ejemplos. Por ejemplo, Microeva, la asociación. Por ejemplo, nosotros llevamos una es una asociación sin ánimo de lucro que no contamos ni siquiera con dinero público ni con dinero ajeno, sino con voluntad y trabajo diario de gente que regala su tiempo. Y sobre todo son tecnólogos, gente de IA, o sea, grandes profesionales. Estamos haciendo, de hecho, lo que comentas, para un tema de cámaras hiperbáricas en zona de combate. ¿Y qué pasa con las cámaras hiperbáricas? Están muy de moda, ¿por qué? Porque quien lo gasta, el que tiene dinero, los futbolistas, se ve que renuevan la piel, renuevan el tal, pero en los centros médicos, como por ejemplo el Hospital de la Defensa, tenemos el centro europeo más grande de cámaras hiperbáricas que está en el Hospital Militar Gómez Ulla. ¿Y qué pasa ahí? Pues que estos datos no se van gestionando a nivel europeo, pero Europa, por ejemplo, tiene muchos datos que se pueden utilizar para mejoras del tema sanitario, y ya se están haciendo, incorporando lo que es temas de ciber, claro, porque una cámara hiperbárica en zona de guerra, si tú tienes la ciberseguridad mal cubierta, mal vamos. O sea, eso sí, siempre cumpliendo desde la parte de ciberseguridad, se cogen esos datos médicos, se analizan y se comparten. Entonces, toda la parte de datos y toda la parte de IA y lo que comentas, me parece, o sea, el futuro, y de hecho se está haciendo. Lo que pasa que hay cosas que no se tienen que decir siempre. Eso es algo muy de defensa y muy de medios de comunicación, y por lo que yo abogo, porque tengo que contar lo que estoy haciendo en defensa. Sí, por transparencia, por el tema político, pero también hay una ley de secretos oficiales y hablamos de entornos clasificados y secretos, como puede ser las estaciones espaciales, que no tenemos por qué estar contando todos los días los proyectos que hacemos para que nos lo copien. No.
hay que tener soberanía y hay que tener un poco de que no todo es público, todos estamos acostumbrados a hacernos fotos hasta en el cuarto de baño, pero hay cosas que no. Yo estoy en los medios desde hace 5 años, antes no estaba. ¿Qué pasa? ¿Que no existía? No estaba haciendo nada. Quiero decir, hay cosas que no pueden estar a la orden pública y en todos los sitios, pero se está haciendo y España es muy pionera, como dices, en todo el tema de la inteligencia artificial y tenemos gran talento. ¿En qué es pionera de la inteligencia artificial España? Mira, yo no sé, pero tú vives en España. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te gusta de aquí? Ah, no, me fascina España, me Ya, fascina Europa. pero de la manera que hablas parece que estás como criticando, pero en realidad que algo te aportará para que estés aquí analizando. O sea, simplemente tienes una visión crítica que Sí. comparto en algunos aspectos, pero no estás dando las soluciones y yo creo que alguien que critica tiene que dar soluciones. A Disculpa ver, que sea tan yo clara. estoy casada con un español que me dice una cosa. Ah, eso es que estás enamorada, eso ya me gusta. También, pero hay una cosa importante, es una, no lo tomen a personal porque realmente en estas conversaciones es que se queda todo y ve uno los agregados y dice, o sea, yo lo digo es a modo de que como yo vivo aquí y que me encanta y este es el mejor vividero del mundo, como decimos nosotros, es el mejor sitio para vivir a mi manera de ver del mundo. Pero pues, chévere que tuviera un poco más de, por ejemplo, todos los talentos maravillosos españoles que se están yendo, otra vez política pública. Claro, es que es eso. O sea, criticar el contexto político es súper fácil, porque todos lo hacemos. A nadie nos gusta, todo el mundo vota, pero luego al final no le gusta quien ha votado. Entonces, quiero decir, si nos metemos en el contexto político, al final es complicado porque mucha gente representa empresas. ¿Me entiendes? Eso pasa Sí, en el mundo. pero yo hablo de política, por ejemplo, después de comer con mis amigos. Sí, No, pero bueno, yo creo que sí que me parece bien ahí la pasión con la que lo estáis llevando, pero por reconducir un poco el tema al punto este que hablábamos, ¿no? Y por darle también un poco de palabra ahora, yo creo que el rol de España aquí creo que es un tema interesante. Hablábamos de soberanía tecnológica, soberanía energética. ¿Cómo ves el papel de España dentro de esta complejidad? Que tú al principio es verdad que has hecho una introducción estupenda sobre las diferencias, ¿no? de nuestros sistemas defensivos en Europa, pero cuando lo bajamos a tecnología y a esa soberanía tecnológica y tal, ¿cómo desde el Cano y desde tu visión y tu experiencia, que tienes muchísima, Aurea, en qué lugar de esta liga, si queréis, está España y por dónde podemos avanzar? Porque yo ponía antes el ejemplo de lo de los centros de datos, porque sé y me consta que las grandísimas Big Tech con las que tenemos relación profesional por otro tipo de cosas, Microsoft, Amazon, Google, todas están pensando en invertir más en suelo en España, precisamente por algunos de los puntos que yo daba, ¿no? Que entonces, bueno, que yo creo que los desarrollos tecnológicos tienen, si queréis, distintas escalas, ¿no? A lo mejor aquí no sé si tiene que ser la punta de lanza de la innovación, pero a lo mejor es la punta de lanza de la infraestructura y entonces es un hub que sirve para atraer talento de otra manera, ¿no? Lo abro a debate. Bueno, sobre lo que estás preguntando voy a dar como dos apuntes que espero ser capaz de conectar o confío en que el público es inteligente para a lo mejor encontrar la conexión que yo no soy capaz de hacer. Bueno, sobre la infraestructura tecnológica, sobre todo la relacionada con la inteligencia artificial y bueno, también con los centros de supercomputación, etcétera, ¿no? Es que efectivamente vemos que en España, bueno, ya hay varios proyectos importantes porque, como tú has dicho, tenemos territorio, tenemos espacio y tenemos eh, una fuente de energía muy abundante y sostenible como es la renovable. Varias cosas. La base es la energía, sí, pero estos centros de datos, estos inmensos centros de datos no solo consumen, como tú has dado el dato clarísimamente, ingentes cantidades de energía, sino que consumen muchísima agua. Y España no tiene muchísima agua, el mundo no tiene muchísima agua. Tienen un impacto ambiental clarísimo, lo hemos visto, se va a construir un centro de datos muy grande en Aragón, cerca de Zaragoza, y ahí ha habido un problema. Y luego también hay otra cosa, estos centros de datos eh, mm, aportan poquísima innovación al territorio y al país donde se instalan, aportan poquísima mano de obra, son son almacenes realmente, son contenedores de servidores que consumen muchos recursos naturales y
que traen muy poca innovación, traen inversión al principio mucha, pero traen muy poca innovación, muy poca mano de obra cualificada. Entonces, esta es la realidad y la innovación y la mano de obra cualificada que traen es la que traen estas empresas. Entonces, digamos que forman parte de un sistema productivo bastante extractivo, por llamarlo de alguna manera, y donde los países que los albergan tienen que pensar realmente cuál es el valor añadido y de qué manera esto puede revertir en el bienestar, en la innovación, digamos... Coste-beneficio. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, esto me gustaría dejarlo claro. En cuanto al ámbito de la energía solamente. Bueno, yo creo que Europa y España en concreto está haciendo la apuesta energética del futuro, la que de verdad es del futuro. Lo que pasa es que el futuro muchas veces está muy en contradicción con el presente. Pero la apuesta energética que está haciendo España y grandes países de Europa, pero en concreto España, nos ha protegido mucho, nos está protegiendo mucho en esta crisis energética con Irán. Y nos protege ante escenarios también donde no te puedes fiar de tu suministrador de combustibles fósiles. Llámese Rusia, llámese países del Golfo que tienen relaciones políticas de muchísima dependencia con Estados Unidos, que está demostrando ser un aliado muy poco fiable. Ahora mismo Estados Unidos se ha convertido Y viceversa. en un factor de riesgo para la estabilidad mundial y para Europa también. Entonces yo creo que pues bueno, los calendarios electorales son de 4 años y las coyunturas políticas son muy cortas. No dependen solo de una persona, aunque creamos que sí, aunque una persona sea capaz de cambiar el ritmo muy rápido y de una manera muy radical. Yo creo que una cosa es la coyuntura y otra cosa es la estructura. Y yo creo que un territorio como Europa, que realmente tiene recursos tecnológicos, como ha demostrado, ahora aquí también hay un problema también en cuanto a que el desarrollo de las renovables en Europa, de una manera bastante torpe, se haya terminado haciendo gracias a las tecnologías chinas, cuando Europa y en concreto España era totalmente innovadora en tecnologías renovables. Pero un territorio que no tiene combustibles fósiles y que depende de aliados muy poco fiables, a derecha, a izquierda, al sur, está haciendo la apuesta de verdad de su futuro. Y la apuesta del futuro no solo del territorio europeo. Ojalá no haya más apagones, porque eso es todo complicado. Sí, bueno, podemos relacionarlo todo y entonces podemos ser muy disruptivos y muy provocadores. Lo difícil es relacionarlo todo y explicar las partes correctamente. Pero cuando tú dices el futuro, para mí el futuro, por ejemplo, creo que lo veo mucho más hacia el espacio, que no, y para mí eso es súper, yo no sé nada de energía, soy cero experta en energía, pero he estado como entendiendo con esto del conflicto en Irán, uy, Dios mío, no estábamos tan avanzados es verdad que España en Europa claramente es la que mejor librada parece que está saliendo, y qué maravilla, ¿no? Em, Depende mucho de la compra de gas de Estados Unidos, claramente. Claramente. Es el único país que tiene la balanza cambiaria positiva con Europa, con Estados Unidos, es España, y es por la compra de gas. Entonces también hay un poquito de dependencia ahí, y tú tienes toda la razón. Yo lo que trato aquí es como entender, yo eso no sé, ni soy experta, ni muchísimo menos quiero dar opiniones de cosas que no sé, pero cuando tú dices al futuro, primero es raro, es tan, sabemos tan poco de cuándo va el futuro en este momento. Realmente es bien tú empezás diciendo, la incertidumbre ahorita es bien importante, ¿no? Entonces, el futuro, ¿será que está en la Tierra? ¿Será que no será mejor poner, por ejemplo, lo que están haciendo estas personas de China, por ejemplo? A mí me impresiona que en China en estos 10 años ha hecho mucho más energías renovables cuando es el país más contaminante del mundo, ¿no? Entonces uno dice, wow, hay una cantidad de movimientos y otra vez Europa, entonces, ¿dónde está ahí? Antes era el líder en energías renovables y allá China le ganó, ¿no? Porque China tiene ciclos políticos y planteamientos a muchísimo más largo plazo. También tiene lo que ellos llaman la ventaja institucional. Claro, Es sin que democracia. la ventaja institucional es que son una autocracia que no son una democracia y entonces pueden
planificar y pueden hacer una cosa que tiene enorme valor, que es que pueden alinear todos los recursos políticos, Sí, no hay económicos, de burocracia. inversión, tecnológicos, de cooperación, pero el cambio de China en los últimos años, o sea, la implantación del vehículo eléctrico, la limpieza de las ciudades, la reducción radical de las tasas de contaminación en las grandes ciudades chinas es una apuesta totalmente al futuro. En la reducción de la pobreza, que es impresionante en China, o sea, Bueno, ese es otro tema también. Sí. la verdad, eso es Me pierdo un poco ahí. Pero bueno, es cierto que sí que ambas estáis diciendo, ¿no? Y creo que aquí también el punto de vista de Eva también me interesa, ¿no? Entre que se logra o no, que no lo sé si es el camino, esto de lo del espacio, que me interesa también si tienes... Iba a hablar del espacio. Pero me parece súper interesante, entre tanto, el tema de la colaboración público-privada, que es un tema que siempre tiene dificultades, si queréis, ¿no? Es una relación siempre, diría que igualmente necesaria que compleja, y pienso, hablabais antes de energía y tal, pienso qué pasa cuando cae un hyperscaler de estos globales, ¿no? O sea, un centro de datos, vimos hace un mes y poco, ¿no? En Emiratos, como un centro de datos de Amazon Web Services. ¿Quién es el responsable? ¿Es el Estado? ¿Es la empresa privada? Porque ahí hubo mucha gente que estaba trabajando, que perdió sus conexiones, equipos que no podían... O sea, quiero decir que en este tipo de conflictos híbridos y en este escenario tan absolutamente incierto, a la hora de pedir responsabilidades, si la innovación, o esto creo que es una realidad, buena parte de la innovación que conocemos en Occidente, no juzgo si nos parece bien o mal, digo, dónde está ahora mismo, está liderada por más actores privados que públicos, pienso sobre todo en las grandes tecnológicas, ¿no? Que mencionabas tú antes también algunas, Adriana. ¿Son ellos los únicos responsables si luego hay una caída de servicio, o ese servicio que nos da servicio a todos, el Estado también tiene ahí una partida que jugar, más allá de AI Act y de regulación de la privacidad del dato, sino regulación de la infraestructura? Y Eva, te doy la palabra, que también ibas a hablar del... No, bueno, que como ha comentado espacio y no hemos hablado, pues Sí. era un poco por contextualizar, pero de lo que acabas de decir, o sea, ¿qué se considera una infraestructura crítica o infraestructura esencial? Porque ahora estabais hablando de energía, un poco, pues al final también habéis nombrado el apagón, o sea, al final estamos en un movimiento donde la política afecta a la industria a la política, hay gente que se va de España precisamente porque no está alineado con temas políticos y entonces hace una empresa afuera, o sea, pero ahora lo que estamos intentando es unificar todo esto, y hablando de unificar, hay un nuevo escenario, ¿no? Que estabais hablando antes del espacio. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que España tiene estaciones espaciales? ¿Aquí sabéis alguno que hay estaciones espaciales? Bueno, pues me alegro, por lo menos 2 o 3. Pues Villafranca, Robledo, Cebreros, Maspalomas en Canarias son estaciones espaciales españolas que, bueno, que a veces son en base americana y se hace la gestión desde España, que llevamos muchísimos años con esto y casi nadie lo conoce. En espacio tenemos empresas españolas que están haciendo temas satelitales y temas de tecnología súper punteras y están en la NASA. Una es Integrasi, por ejemplo, que el otro día salió que NASA estuvo felicitando y dando la enhorabuena. Y son empresas que no llevan pulmón financiero de recursos de fondos de inversión. O sea, son empresarios españoles que han apostado, que han empezado a trabajar, y es súper difícil con capital español y sin tener pulmón financiero de otros países, porque al final, Thales, por ejemplo, que comentabas, no, Mistral, perdona. Mistral, para el tema soberano europeo está muy bien. Ahora, por ejemplo, hay una empresa japonesa, que es NTT, que está integrando toda su parte de Mistral para que sea soberanía europea. O sea, que es complicado. O sea, el tablero ahora mismo es complicado. Entonces, jugar al ajedrez es complicado. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Estrategia. Porque todo el mundo habla del futuro. Esto no es una bola de adivinar. O sea, hay que analizar, como bien dices tú, Aurea. O sea, el hecho de ser analista de inteligencia hace que seas una persona que observe datos, que filtre, que veas pues no solo lo tuyo, sino lo de los demás, que no solo veas tu punto de vista, sino el de los demás. Es que quiero decir, estamos eso para tener conocimiento, para observar, para estudiar, para analizar y para hacer una cooperación
de conocimiento, de industria y unificación. Entonces, la cooperación público-privada es muy importante, independientemente de los intereses económicos o que tengas diferencias políticas, pero poder hacer una cooperación para llegar a hacer proyectos conjuntos que vayan de la mano y alineados en los intereses de la seguridad nacional. Y creo que aquí tenemos que empezar cada uno por nosotros mismos. Y perdona si a lo mejor ha parecido un poco agresiva mi forma de hablar, que lo he hecho como para despertar en ti, que dijeses lo que te aporta España para que los que están aquí no se queden con la idea de que, o sea, de que es una crítica. España me aporta mucho, pero no eso. aporta mucho a nivel de inteligencia artificial y este foro es de eso. Entonces, Bueno, yo es que estoy totalmente en desacuerdo. A ver, ok. casi toda la gente que se va a trabajar a Estados Unidos es española. Muchísima. ¿Cómo? O sea, Qué lindo. no, Que casi toda no la lo gente crees. que se va a Estados Unidos. Mucha gente que se va fuera es española porque aquí no hemos sabido retener el talento. Quiero decir, No hay tantos españoles en el mundo, o sea, hay bastantes. pero perdona, somos pequeñitos. Entonces quiero decir, ¿queréis hablar desde el público o qué? No, lo que digo es que, a ver, Sí. yo creo que es importante hablar de mercados, Laura, que no los has tocado, el mercado de capitales, por ejemplo. Los mercados de capitales en el mundo es importante verlos. Por ejemplo, las ayudas al sector privado. Lo que tú decías de cooperar entre el sector público y privado es fundamental. Pero es que no hay cooperación. Claro, Es pero por el digo, tema de Bueno, gobiernos. y que no, aquí no hay Los cooperación. egos, No, los y egos. que el gris es complicado, y le doy la palabra a Adriana para que acabe la reflexión, pero mencionabas lo de inteligencia artificial y luego tenemos una pregunta del público, así que luego doy paso también. Pero bueno, recogiendo esa idea de la colaboración público-privada, entra una palabra que yo ya no sé si me va a tildar de naif, pero que creo que es absolutamente fundamental en todo este debate, que es el tema, cuando hablamos de inteligencia artificial, algunos hablan de inteligencia artificial responsable, otros de inteligencia artificial ética, pero lo cierto y verdad, y la semana pasada creo que es esta carta que firmaron cientos de empleados de Google, ¿no? Pidiendo a su dirección que ojo con pasar y los usos militares, ¿no? Que se pudieran hacer de herramientas de inteligencia artificial, con lo cual esas zonas grises, esos lugares intermedios en los que lo hemos visto con el Pentágono y con Anthropic, poniendo un ejemplo de Estados Unidos, Adriana, que veo que tú que conoces bien esa realidad, ¿no? El espacio gris entre la tecnología que desarrolla un actor privado y el uso defensivo, estratégico, lo llamamos como queráis, ¿no? Que se hace desde un ente público, desde una administración que al final es un Estado, está ahí, ¿no? Digo, por dar pie. Y querías comentar también mercado de capitales y luego tenemos una pregunta. De lo que tocas decir hay una cosa súper importante, y es que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una tecnología tan potente se crea desde el sector privado y no desde un Estado. O sea, el Internet se creó en el Pentágono, o sea, esta es la primera vez que empresas privadas, que yo no sé si sea bueno o sea malo, todavía no lo sé, la verdad. Lo que sí creo y repito es el tema de la cooperación y la colaboración público-privada, que a mí me parece que es un poco coja en Europa, desafortunadamente, y eso ha hecho como parte del detrimento de la no competitividad europea. Lo que mencionaba María del reporte de Draghi lo deja absolutamente claro. Otra cosa es que el 75% del mercado de capitales del mundo es americano. Entonces, muy chévere la participación europea, pero la soberanía europea, a mi manera de ver, y es una opinión, tiene que tener capital europeo, no solamente estar en tierra europea, no, se tiene que tener, o sea, ser de Europa. Y a mí me parece que deberían ponerse las pilas con eso. Y en la vida, la definición de economía es el manejo de la escasez. Y entonces, ¿a dónde están ustedes localizando los presupuestos? ¿Dónde están poniendo los dineros? Entonces, creo que hay un punto de importancia de por qué se les está yendo la gente buena. Tú decías eso. Lo que sí estamos de acuerdo, el talento bueno español, que no la mayoría de gente que se va a Estados Unidos es española, sino el talento bueno español acaba en Estados Unidos. Entonces, claramente. Claramente. Entonces, ¿qué está pasando aquí con las universidades? No hay suficiente fondeo para las universidades para investigación, por ejemplo, comparado con Estados Unidos y con China. Entonces, ¿podemos competir? No. ¿Podemos colaborar? Ojalá. Esa es como mi conclusión. Teníamos una pregunta por ahí que no sé si... ¿Pasa el micrófono? Sí, pasa el micrófono. Tomamos esto como última pregunta y si queréis ya recogemos que hemos pasado un poco. Muchas gracias por la oportunidad. Primero de todo me voy a presentar a título particular. Alexis Rodríguez, leo Inspiring Women. Me presento como padre de una estudiante de tercero de Relaciones Internacionales y Comunicación Corporativa. Inspiring, cuando yo me imagino a mi hija dentro de unos años, me gustaría imaginármela como cualquiera de vosotras cuatro.
Así que yo espero, ella está ahora en Edimburgo, espero que siendo un poquito temprano a lo mejor esté conectada a la charla. Así que felicidades a las cuatro por vuestra carrera y por el coloquio tan interesante. Adriana, me la has dejado votando, en una expresión española un poco futbolística. No entiendo qué es eso. Bueno, eso es cuando explicas una cosa que facilita que otra persona dé su opinión. En concreto, insisto, estoy a título particular, pero yo soy vecino, trabajo en IBM, aquí a unos 50 metros, y has mencionado a Darío Gil. Darío Gil efectivamente es una persona súper influyente en la Casa Blanca y en la administración americana. La segunda bola que me deja votando eso es que una de las grandes obras de Darío Gil, que era el director de investigación y desarrollo a nivel mundial de IBM, antes de dejarnos desafortunadamente para ir a la administración de Trump, fue lanzar desafortunadamente para IBM, quiero decir, fue lanzar un proyecto con el gobierno español para construir un LLM en castellano. También es cierto que en otros idiomas de nuestro territorio, pero yo creo que la gran apuesta es el idioma español. Esto para decir que hay una palanca de poder que no habéis mencionado, y es una palanca de poder particularmente para España súper impactante, que es el tema del idioma español. Creo que sí que hay mucho talento español en inteligencia artificial, Inmune, IBM, España, que estamos cumpliendo 100 años, por cierto, en España. Creo que el gobierno español, un poquito a la chita callando, como decía Eva, se está moviendo para tratar de capitalizar en el mundo de la inteligencia artificial esa palanca de poder que es nuestro idioma, con más de 600 hispanohablantes nativos y muchos más si consideramos a los estudiantes, la segunda lengua del mundo, después del chino. Y que a través de esa palanca de poder, si al final esta iniciativa que os contaba que impulsó Darío antes de marcharse se acaba materializando en un modelo de lenguaje en castellano que vaya incluso más allá de Mistral, tendremos unos brotes verdes muy interesantes de los que sentirnos orgullosos. Sí. Pues muchísimas gracias por esta intervención. No sé si alguna quiere comentar algo sobre esto. Me ha parecido muy interesante y aparte creo que esa reivindicación del español como idioma no es en absoluto baladí a la hora de hablar de lenguajes de programación tampoco, ¿no? Ya como nos han demostrado ya varios modelos. Pues creo que estamos fuera de plazo si no hay más preguntas. Yo daros las gracias a las tres porque creo que realmente las tres visiones han sido complementarias y por lo tanto interesantes. Yo me quedo casi con una reflexión que pido perdón de antemano, pero que es la mía personal y que no espero que se esté conmigo, pero sí creo que Europa y España pues ni son ni deben aspirar a ser probablemente en este punto de la partida pues ni Shenzhen ni Silicon Valley. Creo que ese tren ya marchó y que además no es nuestro rol, pero sí creo que Europa tiene muchísimo que decir. Hablábamos de talento, hablamos de innovación, que agradezco aquí la participación, hablamos de sistemas de salud, de educación y sobre todo yo creo que un concepto muy social de los desarrollos y de las innovaciones que creo que no tienen otras geografías. Eso sí. Y que de alguna manera sí que garantizan o deberían garantizar, no sé si me estoy pasando de optimista, pero de verdad lo creo, que Europa va a ser el actor que vele porque la menor gente posible, idealmente nadie, quede atrás en esta transición de sistemas. Y yo creo que eso sí es un espacio muy importante que yo ahora mismo no veo que otros actores, hablábamos de China, hablábamos de Estados Unidos, pero también hay innovaciones en otros lugares del mundo, hay muchos hubs tecnológicos también en América Latina, ¿no? Y Brasil, que es una gran potencia también en esto, yo no veo que estén ocupando ese hueco.
Así que nada, por no pasarme más de tiempo, daros muchísimas gracias a las tres, a los que habéis estado aquí y a los conectados. Creo que luego, si alguien se queda con ganas de más, lo podrá encontrar también en YouTube, así que ahí nos podemos volver a ver todos. Y nada, muchísimas gracias por este rato.